Hola, bienvenidos al video de subespacios vectoriales del curso de álgebra lineal. En el video pasado aprendimos lo que era un espacio vectorial. Hoy veremos cómo se relaciona esto con un conjunto contenido en él más pequeño. Sea B, con la suma y la multiplicación, y la ponderación, un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y S, un subconjunto no vacío de B. Se dice que S es un subespacio vectorial de B si S, con las mismas operaciones que están definidas en B, suma y ponderación, es un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo, K. Observación. La definición anterior no permite averiguar de manera simple si un determinado subconjunto es o no un subespacio de un espacio vectorial dado. El siguiente teorema nos brinda un método más sencillo para este efecto. Entonces tenemos el siguiente teorema, sea B con la suma y la ponderación un espacio vectorial sobre el cuerpo K, y sea S un subconjunto de B distinto de vacío. S con la suma y la ponderación definidas en B es un subespacio vectorial de B con la suma y la ponderación si y solo si se satisfacen las siguientes dos condiciones. Primero, cada vez que escogemos dos elementos de S, la suma de ellos continúa en S. Y segundo, para un elemento cualquiera en el cuerpo y U un vector en S, el ponderado alfa veces U también pertenece a S. Si S es un subespacio de B, entonces el 0 de B pertenece a S. Y en adelante escribiremos B en lugar de B con suma y ponderación para un espacio vectorial sobre K. Y si S es un subespacio vectorial de B, entonces escribiremos S menor o igual que B. Será el símbolo que usaremos para subespacio vectorial. Entonces, todo espacio vectorial tiene de manera natural dos subespacios vectoriales, llamados los subespacios vectoriales triviales del espacio vectorial B. Estos son el mismo espacio, B, es decir, B es un subespacio de B, y el espacio vectorial nulo, vale decir, el espacio vectorial que tiene un único elemento, y este único elemento es el cero del espacio vectorial. Por ejemplo, consideremos el siguiente conjunto, W, todos los vectores x, y en R2, tal que y es igual a 0. Y probaremos que W es un espacio vectorial de R2. Para esto tenemos que verificar primero que W es no vacío, lo cual es cierto pues 0, 0, el vector nulo, está en el espacio. Ahora, si xy y v son elementos de W, entonces la suma deberá ser un elemento de W. Chequemos. Si xy y v son elementos en W, entonces la segunda coordenada de cada uno de estos vectores es nula, es decir, y es 0 y v es 0. Por lo tanto, xy más v es lo mismo que x0 más u0. Y si lo sumamos tenemos xu, 0. Es decir, la segunda coordenada es 0 en este nuevo elemento, por lo tanto es un elemento de W. Por otro lado, si tomamos lambda, un número real, y hacemos el ponderado lambda veces xy, para xy un elemento en W, tenemos que corroborar que lambda veces xy estará también en W. Pero, como xy está en W, entonces la coordenada y es 0. Y por lo tanto, lambda veces xy es igual a lambda veces x0, que es lo mismo que lambda veces x más lambda veces 0, pero lambda veces 0 es 0. Por lo tanto, este vector es lambda veces x, 0, que es un elemento de W. Se satisfacen las tres condiciones entonces. El conjunto es no vacío, es cerrado para la suma y es cerrado para la ponderación. ¿Qué quiere decir esto de ser cerrado? Bueno, efectivamente que si sumo dos elementos del conjunto, sigo en el conjunto, y si pondero un elemento del conjunto con un número real, entonces este nuevo vector sigue en el conjunto. Por lo tanto, como se satisfacen estas tres condiciones, hemos probado que W es un subespacio vectorial de R2. Veamos ahora el mismo ejemplo un poco más en general. Consideremos W los vectores en Rn tal que su última coordenada es nula. De nuevo tenemos que probar que es no vacío, pero esto es fácil, pues el elemento 0, 0, 0, 0 es un elemento en W, pues tiene última coordenada nula, así que es no vacío. Y si sumamos dos elementos, como la suma es por coordenada, la última coordenada seguirá siendo 0. Por lo tanto, la suma de vectores en W es de nuevo un vector en W. Y tercero, si ponderamos el vector coordenada coordenada, la última coordenada, es lambda veces 0, y por lo tanto el vector es un elemento W. Es decir, W es un subespacio vectorial de Rn. Veamos ahora otro ejemplo en R2. Consideremos un vector 1, menos 2, y consideremos ahora W como el conjunto de todos los vectores xy, que son un ponderado de 1 menos 2. Y probaremos que W es un subespacio vectorial de R2. ¿Es no vacío? Sí, pues 0, 0, que es igual a 0 veces 1 menos 2, es un elemento en W, y por lo tanto W no es vacío. Luego, tomemos dos elementos cualquiera, x1, x2, u1, u2, en W. Por definición, existen alfa y beta, tal que x1, x2 es alfa veces 1 menos 2, y u1, u2
es beta veces 1 menos 2. Y por lo tanto, cuando sumamos x1 con x2 más u1, u2, lo que estamos sumando en realidad es alfa veces 1 menos 2 más beta veces 1 menos 2. Es decir, alfa más beta veces 1 menos 2. Y este es un elemento de W, es un ponderado por el vector 1 menos 2. Por lo tanto, el vector x más u está en W. Tercero, necesitamos corroborar que un ponderado de un elemento en W sigue en W. Pero esto es súper fácil porque si x1 y x2 están en W, entonces existe un alfa en R tal que x1 por x2, perdón, x1 x2 es alfa veces 1 menos 2. Y por lo tanto, cuando lo ponderamos por lambda, lo que debemos hacer es juntar los ponderadores. Tenemos un nuevo ponderador que se llama lambda alfa, ponderando al vector 1 menos 2, y por lo tanto, lambda veces x1 x2 es un elemento de W. Gráficamente, este espacio vectorial se representa por una recta en el plano XY en la dirección del vector 1 menos 2. Veamos ahora un ejemplo que es una generalización del ejemplo anterior. Sea B un espacio vectorial real y sea U0 un elemento en B, con U0 distinto de 0. Entonces consideremos el conjunto W, que son todos los vectores en B, tal que se pueden obtener de ponderar el vector U0 por un escalar. Probaremos que W es un subespacio vectorial de B. Primero tenemos que ver que W es no vacío. Pero esto es cierto, pues W son todos los ponderados de U0. En particular 0 está en cuerpo de ponderadores y por lo tanto 0 veces U0 está en W. Consideremos ahora B1 y B2 en W y probemos que la suma también es un elemento de W. En efecto, si B1 y B2 están en W, entonces existirán ponderadores alfa y beta, tal que en B1 será igual a alfa veces U0 y B2 será beta veces U0. Por lo tanto, al hacer B1 más B2, tenemos alfa veces U0 más beta veces U0, es decir, alfa más beta veces U0. Es decir, un ponderado de U0 que pertenece a W, por lo tanto la suma está en W. De la misma forma, para probar que un ponderado de un elemento de W sigue en W, tomamos lambda en R y B en W y hacemos el vector lambda veces B. Como B es un elemento de W, entonces B se puede escribir como alfa veces U0 y por lo tanto lambda veces B será lambda por alfa por U0 y juntando los ponderadores tenemos que el vector lambda veces B es un ponderador por U0 y este ponderador es lambda veces alfa. Como en el ejemplo anterior, este espacio vectorial recién descrito se denomina recta vectorial en la dirección de U0. Consideremos ahora el espacio vectorial, o el conjunto, mejor dicho, de los vectores en R3, X y Z, tal que 2X más Y es igual a 0. Y probaremos que este conjunto es efectivamente un subespacio vectorial de R3. Es no vacío, pues 0, 0, 0 está en él. De hecho, 2 veces 0 más 0 es igual a 0, por lo tanto satisface la condición de 2x más y igual a 0. Por lo tanto es no vacío. Ahora consideremos dos elementos, x y z y u, b, w, en E, y veremos que la suma sigue en E. Este último vector pertenece a B si y solo si 2 veces la primera coordenada más la segunda coordenada es igual a 0. Es decir, 2 veces x más u más y más w y más b es igual a 0. Pero esta condición se satisface pues 2x más y además 2u más b es 0. Y si lo sumamos obtenemos 0 más 0. Luego es 0 y el vector suma sigue en el conjunto. De la misma manera podemos hacerlo para el producto escalar. ¿Sí? Los invito a que lo hagan ustedes como ejercicio. Otro ejercicio. Consideremos las matrices cuadradas y en él el conjunto de las matrices A, B, C, D de dimensión 2×2, tal que A es igual a B y C es igual a menos D. Y este conjunto le llamamos S. Probaremos, o sea, ustedes deben probar como ejercicio que S es un subespacio vectorial de las matrices 2×2. Veamos la siguiente proposición. Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y W1 y W2 subespacios vectoriales de B. Entonces, la intersección de W1 y W2 es un subespacio vectorial de B. Segundo, el espacio vectorial o el conjunto W1 más W2, formado por todos los vectores que se pueden obtener de sumar un vector U en W1 y B en W2, es un subespacio vectorial de B también. Veamos la siguiente observación. Si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B y la intersección de estos dos es solamente el espacio 0, entonces el espacio suma W1 más W2 es llamado suma directa y escribimos W1, está más en un circulito, con W2.
Segunda observación, la unión de subespacios no es necesariamente un subespacio vectorial. Considere, por ejemplo, V1, el espacio vectorial de los vectores X y N R2 con primera coordenada nula, y V2, el espacio vectorial de los vectores NR2 con segunda coordenada nula. Si hacemos la unión de estos, tendremos vectores con primera coordenada nula y vectores con segunda coordenada nula. Pero nos podemos dar cuenta que al sumarlo obtendremos un elemento que no está en el espacio vectorial. Los invito a que hagan el ejercicio de darse cuenta que la unión de estos dos conjuntos no forma un espacio vectorial en R2, un subespacio vectorial en R2. Otro ejercicio. Definamos P3 de X en R, el espacio vectorial de los polinomios de grado lo más 3 con variable X y coeficientes reales. Y en él consideremos el conjunto de todos los polinomios que tienen el grado exactamente 3. ¿Es ese un subespacio vectorial de P sub 3 de X en R? La respuesta es no, pero tienen que de nuevo buscar un ejemplo que les muestre que alguna de las dos condiciones para hacer subespacio vectorial, porque vacío no es, ¿sí? El vector X cubo está ahí, pero a lo mejor no satisface que la ponderación es cerrada, o a lo mejor no satisface que la suma es cerrada. Se los invito a que chequen qué es lo que falla en este conjunto para hacer un espacio vectorial, perdón, un subespacio vectorial de P3. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video de espacios vectoriales. Que tengan buen día.